vamos a hablar de otro tema que le pusimos por título ¿Por qué exploto por cualquier cosa? Para introducirnos en este tema, te voy a hacer un test y respondeme sinceramente, sí o no. ¿Te animás? Arrancamos con el test. ¿Cuántas veces te enojas al día? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Y qué haces con todas las veces que te enojas? ¿Se te pasa el momento o tratás de cambiar lo que te molestó, lo que hizo que te sintieras de ese modo? La gente, ¿te dice que te tenés que calmar? ¿Estás tenso la mayoría del tiempo? Cuando estás molesto, ¿tratás de bloquear esa molestia mirando, por ejemplo, la TV, leyendo un libro, yéndote a dormir o fumando un cigarrillo? ¿Te sentís mal interpretado y que no te escuchan la mayoría del tiempo? ¿La gente te dice que no grites tanto, que no maldigas tanto? ¿Tus seres queridos siguen diciéndote que los estás lastimando? ¿Muchos sí por ahí? Bueno, chequealos. Cada vez que nos enojamos, activamos una emoción que genera en nuestro cuerpo adrenalina, una sustancia que hace que nos sintamos fuertes y poderosos. Todo enojo puede venir e irse fácilmente si sabemos accionar a favor de un cambio. Sin embargo, cuando nos enojamos y nos enfurecemos, pero no hacemos nada, el enojo durará por horas, por días, haciendo que el mismo crezca y se arraiga en nuestra vida. Pensá por un momento, ¿a qué te lleva tu furia? ¿A destruir o a construir? ¿A bendecir o a maldecir? ¿A sanar o a gritar y volverte loco? ¿A huir o a cambiar lo que está mal? ¿A atarte al otro o a liberarte de él? Todas nuestras emociones están allí para ser sentidas. Como partes de ellas, sentir enojo es algo normal y es algo universal. Según el modo en el que se lo utilice, el enojo puede ser una emoción generadora de energías o una emoción tóxica. ¿Cuándo nos enojamos? Cuando no se cumple nuestra expectativa, básicamente. Cuando esperamos una cosa y recibimos otra. El enojo es una fuerza emocional que, cuando se canaliza de manera ganadora, nos hace seguir adelante superando todos los obstáculos y bien puede ser parte de la entereza. Todo dependerá de qué hagamos con esa emoción, de la manera en la que vamos a soltar ese enojo. Esa actitud será la que determinará si ese enojo va a ser positivo o no. El enojo no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo lo usamos. O sea, podemos enojarnos, pero tengamos cuidado porque si el enojo no es bien resuelto, puede llevarnos a errar al blanco. Hay gente que cuando se enoja, lo que hace es reprimirlo, es tragarlo, es aguantarlo. Son personas que creen que enojarse es malo o peligroso. Les pasa algo malo, o alguien les dice algo que les molesta, y automáticamente tragan ese enojo. Entonces, la persona vive con dos rostros. Uno, el rostro que muestra a los demás que puede ser de paz, de tranquilidad, y otro el rostro que va por dentro, el de furia, el de ira, el enojo y el resentimiento. Son personas que cuando tragan las broncas, nadie se da cuenta, pero la procesión va por dentro. Recién decíamos que el enojo libera adrenalina, y si esta no es liberada, digamos descargada positivamente, eso se convierte en veneno para el cuerpo y en veneno para tu corazón. Siempre la muerte, por ejemplo, nos provoca enojo. Cuando muere un ser querido, sentimos que una parte de nuestra vida tampoco está más. Estabas actuando un libreto de la vida, tenías todo programado de una manera y de pronto te hace actuar otro libreto, con un personaje menos en tu historia. La adaptación es muy grande y allí es donde empezás a tomar conciencia. Los que hemos perdido a un ser querido, sabemos que la sensación es que no vamos a poder soportar la vida sin esa persona. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Hay personas que son pasivos hostiles, nunca se enojan, nunca reaccionan, pero te mandan esas pataditas, esas críticas con sarcasmo. Gente que viven criticando o que se descargan con el que tienen cerca. Gente reprimida que manda para adentro su emoción. Otras personas, en el otro extremo, explotan, maldicen, insultan, rompen. Son personas que no pueden controlarse,
que necesitan inmediatamente liberar y descargar esa bronca. Para ellos es una manera de sentirse vivos, por eso para ellos es una necesidad. En el fondo, estas personas están muertas, sienten que nada les puede impactar, que necesitan el riesgo para que la adrenalina corra y vuelvan a sentirse vivos. Cuanto más insegura es la persona, más va a explotar con su enojo. Estas personas necesitan gritar, romper, insultar, como una manera de demostrar que tienen el control, que ellos están en el dominio de las cosas. Porque cuanto mayor es la inseguridad interior, mayor será la explosión. Son personas que tienen tan baja estima que cualquier cosa que pasa la relacionan con su estima. Dicen, claro, yo soy un estúpido, se están burlando de mí. Soy un tonto, todo me sale mal. Necesitan liberar toda esa explosión de enojo para mostrarse o mostrar a los demás que tienen control sobre la situación y sobre la gente. Son personas que no saben expresar su enojo, no lo saben poner en palabras, necesitan actuarlo. El enojo es una situación normal, pero la violencia es una conducta y es enferma. Todos nos enojamos, pero nunca el enojo debe llevarnos a la violencia. La gente que explota emocionalmente, y sobre todo los hombres, son personas que están aisladas en su interior. Podés tener un montón de amigos, pero a nadie abrirle tu corazón y contar lo que sentís y lo que te pasa. Podés salir, divertirte, hacer un montón de bromas, pero a nadie le abrís tu corazón para contarle lo que te pasa. Son personas analfabetas emocionalmente, no saben expresar, no saben decir, compartir. Entonces, esa furia cuando sale arrasa con todo. Esto se ve en las personas que tienen ira y enojo acumulado. Hay un principio que dice que si yo soy lastimado, humillado o tengo un obstáculo y me provoca bronca y no logro expresarla correctamente, sino que la reprimo, la escondo, la guardo, esa bronca encapsulada saldrá en la próxima estación. ¿Qué significa esto? Pensemos en un ejemplo sencillo. La persona está en su trabajo y su jefe le grita. La persona baja la cabeza sin decir nada, traga esa bronca que la va a desquitar cuando llegue a su casa con su mujer y con sus hijos. Esto explica por qué tanta violencia. Mucha gente la expresa en los partidos de fútbol, hay violencia, hay emociones tragadas, vividas en su casa, en su infancia, o con sus compañeros de trabajo, etc. El enojo nace de la frustración. Cuando no puedo conseguir lo que quiero, el enojo es la respuesta a ese obstáculo. El problema es que el enojo que surge de nosotros nos quita los ojos de la meta para concentrarnos en el obstáculo. El enojo siempre pone la mirada en el obstáculo. Un ejemplo sería ¿por qué no me devuelve la plata? O ¿por qué llegó tarde? O ¿por qué me está mintiendo? O ¿por qué no me deja pasar? Siempre la mirada está puesta en el obstáculo. El enojo es una energía que te enceguece para resolver el problema. Cuando el enojo se activa la adrenalina, el azúcar también se activa y la persona actúa mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Debo poner mi enojo en resolver el obstáculo y no en el obstáculo. El enojo no tiene que estar concentrado en el problema, sino en cómo resolver el problema. Si caminás pensando siempre cómo resolver este problema, vas a usar tu enojo de manera positiva. Si tu enojo se concentra en el obstáculo que te frustra, nunca vas a resolver ese enojo y te vas a envenenar siempre. Cuando pensamos que el obstáculo lo pusieron a propósito, el enojo es más grande. Por ejemplo, si vos le prestaste dinero a alguien y lo llamás para que te devuelva el dinero y te contesta que no puede devolvértelo porque se va de vacaciones, entonces te enojás y notás que la persona te lo hace a propósito. Entonces cuando lo hace a propósito, el enojo es más grande. Las personas paranoicas, por ejemplo, viven creyendo que todas las personas, los obstáculos, se los pusieron a propósito. Por eso hay gente que vive permanentemente enojada. Esto me lo hicieron a propósito, dicen. No me da la plata a propósito. No me dejaron sentar en tal lugar a propósito o no me dejan salir a propósito. Hasta dicen, me lo hiciste a propósito. ¿Cuántos escuchamos estos comentarios alguna vez, no?
Cuando tengas un obstáculo, no es un muro, es una puerta que cuando tengas sabiduría para resolverlo, te llevará a un nuevo nivel de logros. Decite a vos mismo, yo no estoy para concentrarme en el obstáculo, porque no es un problema sino una oportunidad que se me presenta para liberar mi potencial, aumentar mi confianza y, cuando resuelva el obstáculo, entraré en el éxito. Nunca te concentres en el obstáculo. El obstáculo no puede detenerte, porque la meta tuya no es el obstáculo, es que entres en la tierra de tu sueño. Entonces, voy a concentrarme en resolver los obstáculos. Está bien que nos enojemos, pero la pregunta tiene que ser, ¿cómo voy a resolver esto? Y no concentrarme en el obstáculo que tengo por delante, porque este será un escalón que te va a llevar a un nuevo nivel. Lo otro que tengo que hacer es liberar mi enojo en forma constructiva. El enojo hay que descargarlo, porque es primero una reacción biológica y después emocional. Pero tiene que ser de una forma positiva, tiene que ser con sabiduría. Nunca tomes una decisión cuando estás enojado. Cuando el otro está enojado, huí del lugar. Nunca hables con una persona enojada, porque hay gente que cuando está enojada no quiere encontrar una solución, sino quiere sacar su enojo y hacer ojo por ojo. Cuando tenemos enojo, decí, estoy enojado, estoy molesto. No digas, no fue nada, ya pasó. Date permiso para enojarte. Nunca ese enojo te tiene que llevar a actuar impulsivamente. El que fácil se enoja, dicen, hará locuras. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El necio da rienda suelta a su ira. Cuando estás enojado, no reacciones, no decidas, no hables. Revisá, contá hasta 100, contá 1000 ovejas y pensá si es justificable tu enojo, si está bien que te enojes o si tenés algo que ver en ello. Tenés que tomarte tiempo y preguntarte por qué estoy enojado o cuán enojado estoy. ¿Es justificable que esté enojado por esto? ¿Está bien que esté enojado así o tendré algo que ver? Tómate tiempo para saber cómo te tenés que expresar. Y cuando expreses tu enojo, no lastimes, no golpees a la persona que está al lado tuyo. Hablale. Usa tu ira con dirección. Decí, tengo que usar mi ira con dirección. Planifica tus jugadas, no estalles por estallar, porque no está mal que te enojes o llores. Pero cuando ese enojo está dirigido para llevar una solución a tu vida, que no venga de afuera, sino que salga de adentro tuyo, tenés que aprender a planificar todas las jugadas de tu vida para obtener la victoria y tenés que tomarte tiempo para hacerlo. Cuando vos explotás, no te tomaste tiempo de nada. Por eso hay necedad. Cuando vos decís, voy a hacer esto y lo haces arrebatadamente, no te sirve de nada. Por eso, frente a una emoción, vos tenés que aprender a pararte y detenerte y decir, a ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo este carácter tan feo? ¿Estoy estallando porque quiero que alguien me dé respuesta de algo? ¿O estoy estallando porque en realidad estoy soltando creatividad para resolver este problema? Tenés que aprender a dirigir todas tus emociones para dar el golpe certero a todo lo que sea tu enemigo en tu vida. No estamos hablando de matar personas, estamos hablando de matar situaciones que son enemigas de tu vida, de tu tranquilidad, de tu casa. La pregunta es, ¿cómo se matan estas situaciones? Con decisiones, con paciencia, pensando lo que vas a hacer y tomando nuevas decisiones. Otra cosa importante que tenés que hacer es no enjuiciar al otro. Expresale tu enojo. Decile, me siento de esta forma. A mí me lastimó lo que vos dijiste. Tenés que aprender a expresar, porque dice que hay gracia en las palabras de sabiduría. Tenés que aprender a decirle a la otra persona lo que te lastimó, cuando estés tranquilo. Y solo a él, sin andar botoneándoselo a medio barrio, a nadie. Tómate el tiempo para revisar. Pensá incluso en lo que vas a decir. Buscá a la otra parte, a la otra persona, sin temor de decírselo. Y decile, a mí me lastimó esto. A mí me dolió esto. Pero quiero que lo resolvamos.
quiero que lo veamos para el futuro. Y eso te va a ayudar y le estás demostrando a la persona que tu enojo es correcto, que lo podés expresar en palabras, que tu enojo no es contra el obstáculo, sino que es para resolverlo, que no estás pensando en sacarte la calentura que tenés y vengarte, sino buscar una solución. Cuando alguien se enoja conmigo y no me agrede, no me enjuicia o al revés, yo no enjuicio, la persona va a escuchar. Necesitamos sabiduría para expresar nuestro enojo. Y nuestra sociedad, lamentablemente, es una sociedad violenta. Y recién estamos al comienzo de todo esto. En breves años más, veremos la violencia que jamás vimos. La gente está loca. Los mirás y ya se van a las manos. El que se te acerca no sabe si es para robarte. Vemos que por una estupidez, la persona ya te quiere pegar. La gente no sabe qué hacer con su enojo. Lo importante es que pienses en soluciones. El inmaduro impone. El maduro propone. Nunca le tengas miedo a los violentos, y menos a los violentos que amenazan. Nunca le tengas miedo a los violentos porque son inseguros. Caminá sin temor. La diferencia entre enojarse y pelearnos es que el inmaduro impone. El maduro propone. Podemos enojarnos, pero no pelearnos. Vos tenés que expresar tu enojo sin lastimar a nadie. Renuncia al enojo. Renuncia a la tristeza y a la culpa en tu vida. No permitas que sigan robando tu alegría y tus ganas de vivir. Si perdiste tus metas y tus sueños por el camino, recupéralos. Pelea por las cosas que querés lograr. No importa cuántas veces lo hayas intentado y hayas fracasado. Si te equivocaste, volvé a intentarlo. En realidad, solo fracasa aquel que nunca intenta nada. Así que nunca bajes los brazos. No importa que otros hayan llegado antes. Nunca es tarde, no importa cuánto tiempo estuviste en el piso. Ponete de pie. Que los obstáculos que se te presenten sirvan solamente para que algo nuevo salga de vos. Nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas fuerzas. Cree en vos mismo y espera siempre lo mejor de la vida. Ensancha tu visión. Que nada te impida llegar a la cima. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que voy a explicitar qué espero de los demás y qué los demás esperan de mí. Esto es muy importante, porque muchos problemas vienen porque no somos explícitos. Tenés que dejar de adivinar, explicitar, decir lo que querés y que el otro te diga lo que quiere. Muchos problemas vienen porque queremos que otro adivine lo que queremos, lo que nos gusta y que nos interpreten. Otro punto que es muy importante es no hacer vínculos del alma, no hacer vínculos almáticos. ¿Qué significa esto? Que yo no idealizaré a nadie, no le daré la autoridad a nadie. Cuando digas, me clavó un puñal, me lastimó, ¿por qué fue eso? Porque le diste la autoridad a las palabras del otro para que te lastime. No permitas que las imperfecciones de los demás te roben tu alegría. No esperes que los demás te hagan feliz. Alejate de la gente que toca el botón sensible que te hace volver loco. Hay gente que sabe tocar tu área de vulnerabilidad y tenés que estar lejos hasta que estés sano. No tenés que jugar el papel de víctima. Hay gente que se ofende por todo. Ignorá a la gente maltratadora, indiferente, alejate de ellos. Confucio decía, el que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Y esto es una gran verdad, porque muchas veces pasamos del enojo a la violencia. Muchas personas suelen confundir enojo con violencia, y debemos diferenciarlos. Como dijimos, el enojo es una emoción normal, es saludable y natural en todo ser humano, mientras que la violencia es una conducta tóxica y patológica. La violencia es una forma tóxica de expresar el enojo. El enojo es energía, y si sabemos utilizarlo correctamente, será útil para resolver situaciones difíciles. Otro mito acerca de nuestros estados anímicos, imaginemos por ejemplo que queremos lograr algo. Por ejemplo, ir a un determinado lugar a una determinada hora. De golpe, ¡plum!, alguien te destroza el baúl del auto que recién sacabas de la concesionaria. De la bronca, no sabes a quién pegarle primero. Seguramente tu primera reacción no va a tener este tipo de filtro.
Pobre, sin duda no le respondieron los frenos. Quizás me chocó porque estaba muy preocupado por algún asunto importante. Raramente pensamos así, por no decir nunca. La primera actitud que te surge es la de enojarte, lo que se llama en psicología frustración, y la violencia es la respuesta más comúnmente utilizada en estos casos. Sin embargo, sea cual fuere la situación en la que nos encontramos, no dejemos que el enojo se transforme en violencia, porque hay otros recursos que podemos ir incorporando para no llegar al punto de explotar. A lo largo de nuestra vida, incorporamos falsas ideas acerca del enojo, y uno de los conceptos que nos han enseñado es que existen dos modelos de bronca. Uno es el nivel de encendido y el otro es el nivel de apagado, pero no tenemos un término medio. Quienes adoptaron este mito solo poseen estas dos formas de reaccionar y para ellos no hay grises. Explotan o se guardan toda la bronca. Hoy en día se ha comprobado que existen diferentes niveles de bronca. Para graficarlos podríamos decir que cuando nos enojamos hay luces de alerta, luz amarilla, luz verde o luz roja. Cada color indica cuando el enojo va aumentando y la luz roja significa la explosión. Si deseamos que nuestro enojo no sea una emoción tóxica, lo más sano sería, en primer lugar, comprender que todos tenemos permiso para enojarnos y, en segundo lugar, es preciso conocer los diferentes recursos internos con los que contamos para evitar que el enojo tóxico no nos domine. Por ejemplo, saber que todos tenemos dominio propio, que no es ni más ni menos que autoridad sobre nosotros mismos y sobre nuestras reacciones. ¿Cuántas veces dijiste, la verdad que se me fue la mano, no era para tanto? ¿Cuántas veces te arrepentiste de palabras que nunca tuviste que haber dicho? ¿Cuántas veces soltaste tu enojo con la persona equivocada? Muchas, ¿no? Por eso, creo que es muy bueno que nos detengamos en 4 puntos a saber. Según un cuento popular, existen 4 cosas en la vida que no se recuperan. La primera, una piedra después de haber sido lanzada. La segunda, una palabra después de haber sido proferida. La tercera, una oportunidad después de haberse perdido. Y la cuarta, el tiempo después de haber pasado. La violencia es una conducta normal y su objetivo es lastimar al otro. Hay varios motivos por los que una persona transforma su enojo en ira y en violencia. Tengamos en cuenta algunos puntos para entender este proceso. Cuanto más frustración hay en una persona, habrá mayor agresión. Entendamos por frustración un impedimento, un obstáculo que se nos pone delante del camino para alcanzar una meta. Cuando la persona vive el obstáculo como algo frustrante, como un impedimento, inmediatamente reacciona con agresión. Hay personas con muy baja tolerancia a los no, y cualquier obstáculo que se le anteponga hará que estalle en furia. El otro punto es por una creencia errónea. Esta creencia es: la violencia es normal. Cada vez que una persona es expuesta a la violencia, se produce un reflejo psicológico llamado desensibilización. Cuanto más violencia veo, más normal se toma para mí. Estos parámetros de aparente normalidad hacen que la persona funcione agresivamente o violentamente, como si estas formas de relacionarnos fueran normales. De repente, se transforman en algo cotidiano y común. Actos como el gritar, romper e insultar. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de imágenes violentas que vemos por televisión diariamente. Llega un momento en el que, al haber visto tanto secuestro, tantas muertes, tanta droga, tanto robo, tanta violencia, se produce una gran insensibilidad. Esta insensibilidad es cuando ya estos hechos se aceptan como algo normal y natural. Otro punto es por un determinado tipo de personalidad. La violencia se activa en determinados tipos de personas. Estas personas tienen 3 características. En primer lugar, se trata de personas competitivas. Todo es motivo de comparación y competencia. En segundo lugar, estas personas son quienes trabajan contra reloj. Poseen un estado de presión permanente o de estrés que no se detiene. Y en tercer lugar, su rasgo más característico es la intolerancia.
son personas de pocas pulgas, decimos, poca tolerancia. Son personas explosivas, que inmediatamente se van de boca o de manos. Estas tres características generan personas más violentas y más agresivas. La línea entre el enojo y la violencia es muy delgada. Sin embargo, las consecuencias de un simple enojo o de un ataque de violencia son totalmente diferentes. Canalizar correctamente nuestras energías es de vital importancia. Por ejemplo, si caminas pensando en alternativas, preguntándote cómo resolver el problema, vas a poder focalizar tu enojo de manera positiva. Por el contrario, si tu enojo se concentra en el obstáculo que te frustra, seguramente no vas a poder llegar a encontrar ninguna solución. La pregunta es, ¿cuántos no has recibido de la vida y de las personas a las que amás? ¿Cuántos no te dijeron aquellos en los que más confiabas? Seguramente muchos. Sin embargo, la buena noticia es que no importa cuántos no recibiste en tu vida, sino que lo que importa es que hoy te mires a vos mismo y determines lo que vas a vivir de ahora en adelante. ¿Te pasó alguna vez que estabas apurado, que llegabas tarde al trabajo y cuando corriste para alcanzar el colectivo, el chofer del colectivo no te para? ¿O llegaste a la estación del subte, que estabas haciendo la fila como todo buen ciudadano, esperando que te toque tu turno y una persona se te pone delante tuyo sin pedir permiso? Bajas del subte y te empujan, y encima ni te piden disculpas. Y no solo eso, sino que pasa un auto a gran velocidad y te ensucia toda la ropa. Y así es como muchas veces comenzamos nuestro día. Nuevamente surge la pregunta, ¿es normal enojarse? Y nuevamente la respuesta es sí. Frente a estas situaciones, lo que no es sano es estar de mal humor todo el día por los incidentes de la mañana. Por eso, cuando nos enojamos debemos tener en cuenta qué nos conviene, antes de optar por lo que tengo ganas o no tengo ganas de hacer. En esta parte de la charla es cuando entramos en el tema de la ira. Todos sabemos lo que es la ira y todos la hemos sentido alguna vez, tanto si se trata de un ligero enojo o si se trata de una explosión con toda la furia. La ira es una respuesta normal del ser humano cuando se siente amenazado o frustrado. No obstante, si no se controla bien, puede convertirse en un problema ya que trastorna física y psicológicamente a la persona. Daña el sistema circulatorio, acelera la respiración, eleva la tensión arterial y tensa la musculatura corporal. También dificulta el sueño y perturba la alimentación y la digestión. Todo esto sin mencionar el daño que les infringe a los que nos rodean y se convierten en objetivo de nuestra ira. Emociones como la tristeza, el miedo, el estrés, la vergüenza o el cansancio son sustitutos de la ira y hay que buscar cuál es el origen de ese sentimiento. La ira es un estado emocional que varía en intensidad, yendo de la irritación leve a la furia intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. Cuando una persona se enoja, su ritmo cardíaco y su presión arterial aumentan, al igual que los niveles de hormonas tales como la adrenalina y la noradrenalina. La ira puede ser debida a acontecimientos externos o internos. O sea, podemos enojarnos con una persona específica, qué sé yo, un compañero de trabajo, o un familiar, un jefe, o también con un acontecimiento, un atasco de tráfico, un vuelo cancelado en el aeropuerto, o también la ira puede aparecer al preocuparse y rumiar una y otra vez en nuestra mente nuestros problemas personales. Los recuerdos de acontecimientos traumáticos o que nos hicieron enojar pueden también desencadenar este tipo de emociones. ¿Qué es lo importante? Expresar la ira. La manera instintiva y natural de expresar la ira es responder agresivamente. La ira es una respuesta natural y adaptativa ante las amenazas. Inspira emociones y comportamientos a menudo agresivos que nos permiten luchar y defender cuando somos atacados. Cierta cantidad de ira, por lo tanto, es necesaria para nuestra supervivencia. Pero por otra parte, no podemos estar a los golpes con cada persona u objeto que nos moleste. Las leyes, las normas sociales y el sentido común ponen límites al alcance de nuestra ira.
Todos hemos experimentado ira alguna vez. La ira es un obstáculo al crecimiento como personas y puede adoptar muchas formas: gritos, violencia, respuestas cortantes, tonos hirientes, fumar, comprar, comer en exceso, dejar de comer, beber, drogarse, entre otras muchas formas. ¿De dónde procede entonces toda nuestra ira? Si examinamos esta poderosa emoción, hallaremos que gran parte de nuestra ira realmente procede del miedo a no poder controlar el resultado de una determinada situación o las situaciones de los demás. La ira surge de nuestra no aceptación de una situación dada o de la manera en que una persona está actuando, que es diferente de la manera en que nosotros actuaríamos. No entendemos por qué los demás no hacen las cosas a nuestra manera. A veces, la ira proporciona a la persona enojada una sensación que la hace sentirse viva. El corazón se le acelera y la respiración se hace más rápida. La ira parece crear energía. Nos hace sentir como si mis nervios estuviesen calientes y listos para entrar en acción. Hay excitación en el aire. Pero existen formas más productivas de sentirse vivo y que las consecuencias de querer sentir más ira, en lugar de menos, me perjudiquen menos mental o físicamente. La gente utiliza una gran variedad de procesos conscientes e inconscientes para ocuparse de sus sensaciones de ira. Los tres principales son expresarla, suprimirla y calmarse. Expresar los sentimientos de enfado de un modo asertivo, o sea, no agresivo, es la manera más sana. Para hacer esto, primero tenés que aprender a tener claro cuáles son tus necesidades y cómo satisfacerlas sin dañar a otros. El ser asertivo no significa arremeter contra los demás o exigir. Significa ser respetuoso con uno mismo y con los demás. Otro modo de afrontar la ira consiste en suprimirla, para luego transformarla o redirigirla. Esto sucede cuando reprimís la rabia, dejas de pensar en ella y te centras en algo positivo que hacer. El objetivo es inhibir o suprimir la ira y convertirla en un comportamiento más constructivo. El peligro con este tipo de respuesta es que si inhibís la expresión exterior de la ira, puede volverse hacia tu interior, provocando hipertensión o depresión. La ira no expresada puede crear otros problemas. Por ejemplo, puede dar lugar a expresiones patológicas de la ira, tales como comportamientos pasivo-agresivos, o sea, vengarse indirectamente sin decir claramente el motivo, en vez de enfrentarse directamente a la persona, teniendo una actitud cínica y hostil permanente. Las personas que están constantemente rebajando a otras, criticando todo y haciendo comentarios cínicos, no han aprendido cómo expresar su enojo en modo constructivo. No es extraño que estas personas no suelen tener mucho éxito en las relaciones interpersonales. Otra estrategia también es calmarse. Esto significa no solo controlar tu comportamiento exterior, sino también controlar tus respuestas internas, tomando medidas para bajar tu ritmo cardíaco, tranquilizarte y dejar que la ira vaya pasando. El objetivo al manejar la ira consiste en reducir tanto las emociones como la activación fisiológica que la ira provoca. Tal vez no puedas evitar o librarte de las cosas o personas que desencadenan tu ira, ni tampoco podés cambiarlas, pero sí podés aprender a liderar tus propias reacciones y esa decisión es totalmente tuya. ¿Cómo manejar entonces la ira? La pregunta es: ¿estás demasiado enojado? Existen tests psicológicos que miden la intensidad de las emociones, lo propensa que es una persona a enojarse y cómo manejar la ira. Pero si tenés un problema con la ira, seguramente sos consciente de ello. Si te encontrás actuando de modos que parecen estar fuera de control, podés estar necesitando ayuda para encontrar maneras más adecuadas de manejar esta emoción. Muy frecuentemente culpamos a los demás y a las circunstancias de nuestra ira. ¿Cuántas veces dijiste: vos me sacaste de quicio? En realidad, no es la otra persona quien te ha sacado de quicio, sino vos mismo. Posiblemente porque sentiste que la manera en que aquella persona estaba actuando no es la manera en que vos habrías actuado y para vos esa persona está equivocada. Este pensamiento confunde mucho porque es sumamente sutil y por lo general pasa inadvertido y nuestra mente consciente generalmente no lo detecta.
Un ejemplo típico de cómo nuestra ira se puede basar en el deseo de control puede verse en una frase como «No puedo creer que tal persona hiciese eso, me pone tan mal, yo en su lugar hubiera hecho tal o cual cosa». Nos hemos convertido en personas que en vez de aceptar a los demás, tenemos miedo de quienes son diferentes a nosotros. Es un círculo vicioso que hemos creado y del que debemos aprender a salir. Si alguien actúa o parece diferente, lo clasificamos y lo encasillamos y decimos que está equivocado. Tal vez porque se viste o se comporta de una manera determinada. Pero en realidad no estamos enojados con esa persona porque es diferente, sino que más bien sentimos envidia porque es lo suficientemente libre para ser ella misma. Esa persona no tiene miedo a vestir de un modo diferente, a manejar una situación de una manera diferente, a ser exactamente quien es. Es inmune a nuestro control. Somos una especie predecible, pero al mismo tiempo también somos distintos. Cada uno de nosotros tiene sus propias características y personalidad individual, pero de algún modo todavía esperamos que nuestros hijos sean iguales que nosotros, y cuando no lo son y desarrollan sus propias opiniones acerca de las cosas, nos enojamos y decimos cosas tales como «No pareces mi hijo», «No sé de dónde sacaste esas ideas», «No sos como tu madre ni como yo». ¿Por qué nos enojamos de esa manera? ¿Por qué explotamos por cualquier cosa? ¿Nuestro hijo cometió un delito o simplemente expresó puntos de vista que son diferentes de los nuestros? Intentamos enseñar a nuestros hijos a sostenerse sobre sus pies, pero a la vez les enviamos mensajes verbales contradictorios. Lo que realmente le decimos es: podés ser independiente y tener tus propias opiniones, siempre y cuando esas opiniones coincidan con las nuestras. Tenemos que aceptar a los demás como son y permitirles que sean lo que sienten necesidad de ser. La ira puede proceder del miedo, de la inseguridad, de los celos y de la envidia. Nos enojamos con los demás porque en alguna parte, en lo más hondo de nuestra mente, inconscientemente inclusive, les vemos hacer algo que nosotros siempre hubiésemos querido hacer y que por alguna u otra razón jamás hicimos. Entonces, en vez de celebrar sus éxitos, los humillamos, porque no podemos aceptar la ira que experimentamos en nuestro interior por no haber tenido el valor suficiente para llevar a cabo nuestros propios sueños y deseos. En resumen, hemos vendido la libertad de nosotros mismos y nos hemos amoldado a una sociedad que nos dice: esto se hace y esto no se hace. Al enfrentarnos con nuestra ira y su verdadero origen, podemos enfrentarnos con nuestros propios defectos. Responsabilizarnos de nuestra ira y nuestros actos y ser honestos con relación a nuestras emociones constituye una de las claves para hallar la felicidad en nuestro interior y la mejor cosa que jamás podremos hacer por nosotros mismos. Considéralo como una inversión a largo plazo. Responsabilízate de tus sentimientos y tu ira en lugar de echar la culpa a los demás. Para garantizar la felicidad y la paz interior, tenemos que conocer de dónde surge nuestra ira y examinar honestamente esa fuente. Lo que descubrimos sobre nosotros mismos no tiene que confesarse en medio de la sala de estar o en la cafetería del trabajo o proclamarse desde una tribuna. Puede admitirse en silencio, interiormente, en un momento de reflexión, y no hay necesidad alguna de hablar de esto. Nadie más que nosotros mismos somos responsables de nuestra vida y nuestros actos. Algunas veces el hecho o la palabra que despierta la ira no son su verdadera causa. Quizás es otra cosa que se halla por debajo de las emociones, se halla enterrada, hasta que algo dicho con toda la inocencia hace que la ira salga a la superficie. Cuando esto sucede, lo mejor que se puede hacer es abordar directamente esa ira. De golpe te quedarás muy sorprendido al saber de dónde procede, e incluso el tiempo que ha estado oculta en tu interior. Ahora ya tenés una idea de por qué te enojas, pero ¿qué se puede hacer para detener lo que usualmente acaba siendo un choque de trenes mental? La respuesta es aceptación y comprensión. ¿Por qué, por ejemplo, estás tan enojado y molesto por tener que hacer una cola en el banco? Porque tenés tantas cosas que hacer, ¿no? Pero tenés que hacerlo todo precisamente esa mañana.
No, pero quiero hacerlo. De esta manera, la próxima semana tendré más tiempo libre. Y mientras estás de pie y haciendo la cola, mirando con impaciencia al empleado, que encima parece que tarda demasiado en realizar cada cosa que está haciendo, tu irritación va en aumento. Ahora, trata de contemplar la escena desde un punto de vista un poco diferente. El empleado ciertamente tarda más de lo que vos desearías que tardara, pero está haciendo bien su trabajo. Está asegurándose de que las operaciones se realicen sin errores y que entregue la cantidad correcta de dinero a cada cliente. Cuando te llegue tu turno, ¿no te gustaría recibir la misma atención? Aunque no nos damos cuenta de esto, somos los causantes de gran parte de nuestra ira. Necesitamos dar un paso hacia atrás para percatarnos de dónde procede toda esa ira. Hay mucho que aprender sobre esta emoción intensa. Una gran manera de enfrentarse con ella es interrogarnos constantemente y tratar de descubrir en nuestro interior por qué nos sentimos tan irritados con una determinada persona o situación. Después de cada respuesta, debemos añadir otro porqué, hasta que finalmente lleguemos a la raíz de nuestra emoción. Una vez que hayamos contestado todos nuestros porqué, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos dos opciones. O bien podemos ignorar lo que hemos aprendido y continuar enojándonos, y posiblemente acabar con una úlcera en el estómago y no muchos amigos, o podemos renunciar a nuestros deseos de control, no importa lo inconsciente que sean, admitiendo que no nos es posible controlar determinadas cosas. No hay nada que podamos hacer acerca de cómo piensan y actúan los demás, y tanto si lo aceptamos como si no, habremos de tratar con ciertas personas y situaciones que serán capaces de alterarnos y que harán que nos enojemos. Entonces, ¿por qué no soltamos el lastre de la ira? Si no lo soltamos, nuestra ira se incrementará, se volverá hacia el interior y con el tiempo puede que se manifieste en forma de enfermedad física. Otro punto importante es recordar que no pasa nada si no se entiende una relación o una situación determinada, pero que es imperativo entender que no podemos hacer nada para modificarla. Esto lo llamaremos destino o proceso de vivir y aprender. Cada uno de nosotros debe intentar decirse a sí mismo, la verdad no entiendo esta relación, no hay nada que pueda hacer para modificarla, así que la dejo correr y lo acepto como es. Si descubrimos que nuestra ira tiene su origen en la inseguridad o los celos, debemos trabajar para cambiar esta actitud. Incluso, la admisión de cómo reaccionamos a determinadas circunstancias es el comienzo de este cambio. Cuando antes hablábamos acerca de la ira que se va cociendo a fuego lento en nuestro interior, hasta que de repente algún comentario hace que salga a flote, me estaba refiriendo a la ira equivocada. Supongamos que un amigo o un compañero de trabajo hace un comentario y nosotros perdimos los estribos. ¿De qué estás realmente enojado? Puede que no sea de lo que esta persona ha dicho, sino del tono en lo que lo ha dicho. Tal vez activó algo en tu interior que te recordó a tu papá o a tu exmarido o incluso un profesor que te hablaba y te humillaba con un determinado tono de voz. Por consiguiente, tu ira surge realmente de una situación no resuelta del pasado más que de un problema del presente. Algunas personas se enojan más fácilmente y de un modo más intenso que la mayoría de las personas. Hay quien no muestra su rabia de manera extrovertida o ruidosa, pero está crónicamente irritable y resentido. La gente que se enoja con facilidad no siempre maldice o lanza su objeto por los aires, sino que a veces se aíslan, se irritan o se ponen físicamente enfermos, se deprimen. La gente que se enfurece fácilmente suele tener lo que los psicólogos llaman una baja tolerancia a la frustración, lo cual significa que consideran que no deberían tener que verse sometidos a frustraciones, inconvenientes o molestias. No pueden tomarse las cosas tal como son y se enfurecen particularmente si la situación parece de alguna manera injusta, por ejemplo cuando lo corrigen por un error de menor importancia. Hay causas que pueden ser genéticas o fisiológicas. Hay evidencia de que algunas personas son irritables, susceptibles y se enojan fácilmente, y esto sucede desde una muy temprana edad. Otra causa que puede estar en la manera en que nos enseñan a manejar la ira.
A menudo la ira es vista como negativa. A muchos de nosotros nos enseñan que es correcto expresar la ansiedad, la depresión u otras emociones, pero no expresar la ira. Consecuentemente, no aprendemos cómo dirigirla o canalizarla de un modo constructivo. Las investigaciones también han encontrado que los antecedentes familiares desempeñan un papel importante. Típicamente las personas que se enojan fácilmente provienen de familias que son violentas, familias caóticas y poco hábiles en la comunicación emocional. Entonces, ¿es bueno liberar la ira? Los psicólogos consideran que esto es un mito peligroso. Algunas personas utilizan esta teoría como licencia para lastimar a otras. Las investigaciones realizadas han encontrado que dejarse llevar por la ira y dejarla salir libremente desencadena más ira y agresión y no sirve de ninguna ayuda para resolver la situación. Es preferible descubrir qué ha encadenado tu ira y después desarrollar estrategias para impedir que esos desencadenantes te saquen de tus casillas. Si pensás que tu ira está realmente fuera de control, si estás teniendo un impacto negativo en tus relaciones y en tus áreas importantes de tu vida, estás necesitando ayuda profesional para manejar mejor estas situaciones. En los grupos de autoayuda, trabajamos para desarrollar una serie de técnicas para cambiar tu pensamiento y comportamiento por otros más constructivos. La ira descontrolada puede hacernos sentir muy mal. Si nuestros enojos, nuestras rabias o nuestras frustraciones están afectando negativamente a nuestras relaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos, es hora de aprender algunas habilidades para el manejo de la ira. No podemos progresar si dejamos que predominen los pensamientos negativos. Está demostrado que las técnicas de manejo del control de la ira ayudan a cambiar la forma en que expresamos nuestra ira o rabia. Mientras un enojo periódico puede ser hasta sano para dejar salir las emociones negativas, no lo es cuando se convierte en la principal forma en que expresamos nuestras discrepancias con la forma de actuar o pensar de terceros. Esto puede ser hasta peligroso. Tanto para las relaciones humanas como para la salud, un estado de irritación o ira constante influye negativamente sobre la atención y el estado de salud general de una persona. ¿Cómo se resuelve la ira equivocada, entonces? Enfréntate con la fuente que origina tu ira. Puede que la persona con la que estás realmente enojado no responda de manera receptiva, pero por lo menos habrás sido capaz de hablar con ella acerca del problema. Sácalo de tu sistema. Si todavía conservas ira por una situación pasada y no hay manera de enfrentarte con la persona que estuvo implicada en aquella situación, escribile una carta, poniendo en esta carta todos tus sentimientos lo más honestamente posible y en vez de enviarla, quémala, liberándote de todas las emociones que te habían tenido atado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo que quemás la carta, pedí perdón para esa persona y para vos mismo. Esta situación ayuda a sitiar tu ira contra los demás y controlar las situaciones no resueltas en el auténtico lugar que le corresponde. También esto contribuye a dejar atrás el pasado. Al dejar atrás el pasado, estás libre para ocuparte del presente precioso que tenés. Vamos a nombrar algunos consejos para mantener la ira bajo control. Lo primero es tomarse un tiempo. Aunque pueda parecer un cliché, contar hasta 10 antes de reaccionar realmente puede calmar nuestro temperamento. Sobre todo, si sos una persona compulsiva que suele hablar o gritar antes de pensar. Lo segundo, pone un poco de distancia de por medio. Es aconsejable tomarse un descanso de la persona con la que estamos enojados hasta que nuestras frustraciones se disipen un poco. Esto también nos permite planificar mejor cómo abarcar el asunto que nos preocupa o que nos ha causado este gran disgusto. Lo tercero, expresar de forma clara el motivo de tu enojo. Es saludable expresar la frustración sin confrontación. No por gritar más fuerte vamos a convencer a nadie que tengamos razón. Una argumentación inteligente y honesta suele ser mucho más eficaz que un enojo monumental. Se convence realmente mucho más si se identifican problemas y se plantean soluciones. Y si logramos convencer además al culpable, pues hay mucha más probabilidad de que el problema no vuelva a surgir. Otro punto es hacer algo de ejercicio. La actividad física puede ofrecer una salida a las emociones.
especialmente si estamos a punto de estallar. Salí a caminar o a correr, nadar o simplemente subí y bajá las escaleras varias veces y eso te permitirá sacar la adrenalina de la ira sin confrontaciones. Pensá bien las cosas antes de decir nada. De lo contrario, es muy probable que digamos algo de lo que nos arrepentiremos después. Puede ser muy útil escribir lo que queremos decir para identificar el tema o problema actual. Cuando estamos muy enojados, es fácil dispersarse. Y si nos pasamos un poco, es muy importante saber pedir perdón. Identificar soluciones para la situación en lugar de concentrarnos en lo que nos hizo estallar. Trabajar conjuntamente con la persona que nos enfureció para resolver el asunto en cuestión. Esto quiere decir que también debes estar dispuesto a escuchar la versión de la otra persona. No se puede llegar a acuerdos o soluciones sin antes comprender, que no significa compartir, el argumento del otro. Otro punto, habla en primera persona al describir un problema. Esto nos ayudará a evitar criticar o culpar a la otra persona, algo que podría hacer que se enojara más o hacerlo sentir resentido, aumentando la tensión. Hay que evitar que la otra persona se sienta acusada o criticada para que no se ponga automáticamente a la defensiva. Podemos decir, por ejemplo, me siento mal porque tuve que absorber el trabajo de muchas personas esta semana, en vez de deberías haberme ayudado o sos un vago y no me ayudaste nada. No guardes rencor, si podemos perdonar a la otra persona, ambos nos sentiremos mejor. No es realista esperar que todo el mundo se comporte exactamente como queremos. El rencor es un sentimiento muy negativo. Una vez resuelta una discusión, es importante olvidar lo sucedido y no dejar que el resentimiento o rencor siga dentro, listo para salir en una discusión posterior. Intentá pensar en positivo. Utiliza el humor para liberar tensiones. Reírse, siempre decimos, puede ayudar a disipar la tensión. No obstante, no tenés que utilizar el sarcasmo. Solo lograrás herir los sentimientos de la otra persona y empeorar las cosas. Si una risa te parece imposible para la situación, intenta al menos una sonrisa. Practicar técnicas de relajación también es importante. Aprender habilidades de relajación y desestrés también puede ayudarnos a controlar nuestro genio cuando aparezca. Practicar ejercicios de respiración profunda, visualizar una escena relajante o repetir una palabra o frase para calmarnos. Palabras tales como tranquilo, podés lograrlo, mantener la paz. Otras formas demostradas para aliviar la ira son escuchar música relajante, hacer meditación, cocinar, escribir un diario y hacer ejercicios. Desahógate llorando. El llanto calma la tristeza y las lágrimas apagan la ira. Comprende a los demás. La hostilidad se origina por la forma en que se interpreta lo que la otra persona dice o hace. Tenés que ser objetivo. Tenés que ser como un científico a la hora de juzgar qué están pensando los demás. Integra actitudes de respeto y prudencia. Exigir respeto hacia vos mismo y tenerle respeto a los demás. Concéntrate en el presente, evitar tener resentimientos o heridas del pasado, ya que eso solo aumentará tu enojo. Si tenés ira sin resolver y el vaso está casi lleno, cualquier pequeño inconveniente puede conseguir que rebalse. Se pueden decir las cosas sin faltar al respeto y siendo asertivo. Aprende a decir no y establecer límites. Además, muchas veces nos podemos encontrar con alguien que también tiene el vaso lleno o rebalsando y el choque entre ambos puede tener consecuencias desastrosas. Identifica lo que dice tu cuerpo. Si existen dificultades para respirar, tu pulso está acelerado, tenés dolores de cabeza o estómago, así como rigidez en los músculos, es señal de que hay que calmarse. Contá hasta 10 antes de explotar y después concéntrate en explicar lo que querés sin perder los modales. Cambia tu forma de pensar, abandona los pensamientos negativos y empezá a pensar en forma objetiva y positiva. Reacciona de una forma proporcional y justa a los ataques. Evita la explosión de la ira. Cambia el entorno, haz ejercicios, camina, escucha música, grita en el campo, pegale a la bolsa de boxeo, etc.
cualquier cosa que nos desahogue y no dañe a otras personas, eso es muy bueno para liberar la ira. Es una cuestión de cambiar la forma que tenemos de reaccionar. No es fácil. Llevamos años dejándonos llevar por la ira. En caso de encontrar dificultades, sería recomendable acudir a un psicólogo que nos ayude y que nos explique qué hacemos mal y cómo cambiarlo. ¿Cómo sacar entonces mejor la bronca? Hay que transformarla en energía creativa y para eso es necesario pasar por dos momentos. Dejarla salir, una bronca, una rabia, un enojo, esa ira que está dentro tuyo. Y lo segundo, transformar su fuerza en energía creativa. Cuando los bomberos apagan un fuego, hacen un cerco de fuego alrededor del incendio para que se detenga. Es decir, le ponen un límite al fuego. Lo mismo sucede con la bronca. Al soltarla, le estás poniendo un límite que si no lo expresás, se irá acumulando más y el incendio será cada vez más grande dentro tuyo, lastimándote o saliendo de la peor manera. Por ejemplo, destruyendo al primero que se te cruza por el camino. Soltá la bronca y transformá ese dolor en una energía creativa. Soltá la bronca con sabiduría y eso te dará resultados positivos. Soltá la bronca para que sea una energía creativa. Cada vez que algo te da bronca, que mantenés una creencia que no soportás por una determinada tradición cultural, familiar o religiosa, deberías expresarla en palabras, darle forma, soltarla sabiamente. Así, se transformará en algo positivo. Toma la ira, discerní qué te pasa, qué te están diciendo, y si la bronca es tuya o te la impusieron. La bronca que se mezcla con sabiduría sale de nuestro interior y se convierte en algo beneficioso fuera de nosotros, además del hecho de que no nos enfermamos. No dejes que la rabia te inutilice o te paralice. Para resolver mi enojo con sabiduría, debo aprender a disfrutar más. Hay gente que tiene dinero y no los quiere nadie. Hay gente que tiene casa y se están muriendo. Hay gente que tiene todo, pero no puede disfrutar. Disfruta tu presente, camina en alegría. No naciste para vivir en el enojo. Sacá esa cara de amargado que tenés. Tenés que aprender a disfrutar la vida, tu trabajo, tus hijos, lo que tengas para comer, sea lo que sea. Disfrutá tu presente. Caminamos disfrutando nuestro hoy, sabiendo que nuestro mañana será mejor. No dejes que el resentimiento te siga robando años de tu vida. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El otro ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse y su amigo lo salvó. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: «Hoy mi mejor amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo preguntó: «¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribís en una piedra?». Sonriendo, el otro amigo respondió: «Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargan de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos pasa algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo». ¿Sabías que todo aquello que te enfurece es a lo que fuiste llamado para hacer en esta vida? Todo aquello que detestás, que te enoja, es el llamado de tu interior para sanar, para bendecir y para edificar tu vida. Enojate por cosas importantes. No te detengas en los detalles. Si te enoja la enfermedad, dale una palabra de aliento a los enfermos. Abrazalos. Batalla en contra de la enfermedad. Activa el poder de sanar que está en vos. Si te enoja la injusticia laboral, sé jefe. Si te enoja la pobreza, prospera. Es hora de trabajar en todo aquello que querés modificar. Tenemos todo para hacer crecer lo bueno y así avanzar cada día un poco más. Hoy podés cambiar la ira, las broncas y el enojo por una vida de éxitos, por una vida de felicidad y salud en abundancia. Porque todo lo que necesitas ya está en tu interior. Vos tenés valor, no precio. Estamos con vos. Creemos en vos.
Intentalo una vez más, porque para el que cree, todo es posible. No autoboicotearme es querer superarme a mí mismo, es hablar fe, es invertir en mí, es ser libre de la gente. No autoboicotearme es tener confianza en mí. No autoboicotearme es acariciarme y permitir que me acaricien. Soltá y sé feliz. No hay nada más lindo que invertir tu vida en metas y sueños. No mires hacia atrás, no te detengas, no pierdas tiempo. Soltá el dolor, las emociones que te dañan. Después perdonate y perdoná. Y una vez que lo hagas, recordá que para el que cree, todo es posible. El desafío que todos tenemos por delante es aprender a descubrir cómo funciona nuestro mundo interior y de esa forma tener mayores posibilidades de influir sobre él de manera positiva. Lo que haces hoy, mañana puede hacer la diferencia en tu vida. No importa cuánto dolor hayas sufrido, ni cuánta gente se haya corrido de tu vista, ni cuántas traiciones hayas padecido. A la larga, entrarás a la tierra de tu bendición y verás cumplido cada uno de tus sueños. Y recordá que si cuando consigas tu propósito, sabes ser una bendición para otros, un nuevo nivel de prosperidad, de éxitos, de riquezas, de salud y de dicha, te estarán esperando. Al que sabe dar, aún más se le dará. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito. Prepárate. No hay nada que pueda detenerte, ni destruirte, ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Si querés ponerte en contacto con la Fundación Volver a Empezar, llámanos al 4923-0700 y para los que están en el exterior, 5411-4923-0700 y asesórate de qué días y horarios funciona el grupo de tu interés. Te esperamos en la Sociedad de Fomento Bernal Sud, La Valle 112 entre Rodríguez Peña y Boedo, en la localidad de Bernal, los días viernes a las 20 horas y a las 20:30 horas con las charlas de motivación. Nuestro sitio web es volveraempezarbernal.blogspot.com. Allí encontrarás información referida a los grupos de autoayuda. Comunicate telefónicamente o por mensaje de texto a los números 11 5809 7734 y 11 65 42 0914. También podés escribirnos por mail o conectarte con nosotros a través del MSN a la dirección de correo volveraempezarbernal@hotmail.com. Para los que están en la zona oeste, la sede de Morón está en la calle Sucre 464. Allí se reúnen los días jueves de 18 a 19 horas y podés llamarnos al teléfono 4459-4139 o por correo volveraempezarmoron@hotmail.com. En Mar del Plata, Tucumán 4674, Callejón B. Justo, teléfono 0223-480-8356 o por correo info@volveraempezarmdq.com.ar. Nuestra sede central está en la calle José Bonifacio 346 del barrio de Caballito, en Capital Federal. Nuestra línea directa 4923-0700. Atención todos los días de 10 a 22 horas. Si querés ponerte en contacto con la producción de la radio, podés hacerlo a través de la página o por mail. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Sos libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo vos las entiendas. Toma tus decisiones con coraje, con libertad y a veces con una cierta dosis de locura. Solo entenderemos la vida del universo cuando no buscamos explicaciones. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. No te des por vencido, pensá que si Dios te ha dado la vida, es porque sabe que vos podés con ella. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Victoria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. No autoboicotearme, es mostrar mi verdadero yo, es darme permiso para triunfar, es pensar exitosamente, es ver qué herramientas nuevas tengo que incorporar y qué cosas tengo que sacar de mi vida para lograr el cambio que estoy buscando. Por todo esto, mientras tengamos vida, vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. Atrévete a ser libre, no te arrepentirás,
Ser libre sí que vale la pena. Mi nombre es Enrique Chévez y desde Bernal, Buenos Aires, República Argentina, nos despedimos hasta el próximo ciclo de charlas de autoayuda y motivación que bautizamos Volver a Empezar. El éxito te está esperando, llena tu mente de valor y de estima, nos vemos en la cima y todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Éxito!